noche y es la hora de opinar. Hoy nos encontramos en el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México, donde Carlos Elizondo Mayercerra va a presentar su libro Con Dinero y Sin Dinero, con un extraordinario panel en donde estará el secretario de Hacienda José Antonio Meade, el coordinador de los diputados del PRI Manlio Fabio Beltrones, el presidente del Senado Ernesto Cordero y el senador del PRI David Penchina. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, nos encontramos en el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México. Estamos en la presentación del libro Con Dinero y Sin Dinero, nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal, del profesor investigador del CIDE, de Carlos Elizondo, y tenemos hoy un panel de lujo que va a presentar precisamente este libro. Me da mucho gusto saludar a Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Manlio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte, Leo. Gracias por venir. Se encuentra con nosotros el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Secretario, buenas noches. ¿Cómo estás? Se encuentra con nosotros el coordinador de los senadores del PAN y presidente del Senado, Ernesto Cordero. Ernesto, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y el senador del Partido Revolucionario Institucional, también del PRI, David Penchina. David, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y desde luego está también con nosotros el autor de este libro Con Dinero y Sin Dinero, Carlos Elizondo. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, sin más, ¿por qué no, Carlos, nos presentas los principales argumentos del libro y lanzas la primera pregunta a los panelistas del día de hoy? La primera tesis del libro es: lo fiscal no es un asunto técnico, es un asunto político. Por eso hay que invitar a los funcionarios públicos a discutirlo. Todo gasto fiscal y todo impuesto refleja intereses de un grupo, valores de otro, y la relación más importante que tienen los ciudadanos con el gobierno es la fiscal. Las democracias nacieron para eso, para negociar la relación de sus recursos y cómo se gasta. Y los países que admiramos por el tipo de servicios y bienes públicos que tienen son aquellos que han logrado construir un muy buen pacto fiscal. Entonces, la discusión del libro se centra en varios temas, pero quizá el primero sería cómo, a pesar de que hemos hecho muchísimas reformas, desde los 70 hemos estado reformando fiscalmente este país, cómo, a pesar de que hemos logrado algunas reformas importantes, como fue en su momento el IVA, el ISR, con cambios muy importantes en sus tasas, etcétera, con el YETU en esta administración. Sin embargo, si uno ve la recaudación como proporción de la riqueza que generan los mexicanos, la recaudación está prácticamente estática en el mismo nivel desde hace 20 años o más. No hemos logrado incrementar la recaudación. Y una primera tesis del libro es: esto ha sido así por varias razones, por problemas de legitimidad en el gobierno, por problemas de calidad en el gasto, por supuesto por el petróleo, que ha compensado en buena medida estas deficiencias recaudatorias. Pero un tema que me parece muy importante de cara a una posible discusión de una nueva reforma fiscal tiene que ver con el gasto, con que la calidad del gasto no ha sido la adecuada. No es fácil que se nos pidan más impuestos a los que no tenemos una pensión del gobierno para que se paguen las pensiones de los miles de trabajadores de Pemex que estarán jubilando muy pronto, que ya se jubilaron, etcétera. Entonces, quizá la primera pregunta aquí para mis colegas es, desde su perspectiva, digamos, ¿cuál es el dilema de este pacto político más importante? ¿Cómo sales de este equilibrio? ¿Qué le falta al libro como argumentos de las posibilidades de salir de este equilibrio en el que estamos? ¿O cuáles son las pistas que no agarré adecuadamente? No sé cómo quieras tú conducirlo, Leo. Pues a ver, diputado Manlio Fabio Beltrones, ahora que el PRI va a gobernar dentro de unos pocos días, ¿por qué no comenzamos con ustedes? También podías hacerlo con Penchina, no sé por qué te gustó acá, pero bueno, por ser Cámara de Origen en el tema de ingresos. Exactamente, así es. Primero quiero agradecer esta nueva oportunidad que me brinda
tanto Carlos como Leo, de estar aquí en la presentación de este nuevo libro que es igual de atractivo a como nos tiene acostumbrado desde hace tiempo Carlos Elizondo, de poder tocar temas que parecen fáciles cuando se leen, pero son muy densos y difíciles cuando no se logra argumentar bien. ¿Qué me llama la atención de este ejercicio que lleva a cabo nuestro amigo Carlos, más allá del espíritu de José Alfredo Jiménez, que por ahí pulula, no obstante que en México tenemos o nos consideramos un país sobrediagnosticado sobre cada uno de los temas y los problemas, Carlos logra identificar pues con un gran rigor dónde se encuentra quizá en buena parte los temas a discutir y termina haciéndose preguntas que también él mismo intenta responder sobre los retos que tenemos por delante. Dice, y dice bien, no recaudamos como quisiéramos, no gastamos tampoco como deberíamos y no hemos logrado hacer esta sinergia entre lo que es, yo diría, un asunto técnico, eminentemente técnico, pero que necesita voluntad política para poder avanzar. ¿Cuántos de nosotros aquí en la mesa, donde están un exsecretario de Hacienda, hoy senador de la República, presidente de la Cámara, está el secretario de Hacienda, que ambos han sido exitosos funcionarios del gobierno federal, un diputado que hace uso de la voz y que presentó una iniciativa de reforma fiscal siendo senador de la República, y se encuentra un senador que domina perfectamente este tema y que seguramente pues aspiracionalmente o presenta una iniciativa o resulta secretario de Hacienda en su momento en el tema fiscal. ¿Nos está dando nota, diputado? Bueno, son mis mejores deseos, además, y sé que está capacitado para eso y para más. Estoy convencido de que todos tenemos la respuesta a la mano, y es en el reconocimiento de que lo que tenemos no está bien y que necesitamos hacer un planteamiento para mejorar. Sí, creo que el punto más importante está en acabar con los privilegios en este país. Mejorar los privilegios tanto en lo que es el ingreso como también en lo que es el gasto. Es un tema que al paso del tiempo, por no haberlo acomodado de la manera más idónea, nos ha generado problemas que tenemos que resolver en el futuro, y que es conveniente que también el tema de los ingresos, en donde nosotros hemos depositado, y bien lo señala Carlos en reiteradas ocasiones, que son extraordinarios en materia de energía, sobre todo en hidrocarburos, pensemos que no nada más los podemos mejorar, sino el destino de los mismos, que nos sirva para financiar la incapacidad que tenemos mediante ingresos normales, naturales y ordinarios, de financiar el gasto público, porque con los ingresos provenientes del petróleo deberíamos estar financiando quizá otras obras estratégicas que nos permitirían crecer. Y esto es cambiar el paradigma. Y yo diría, deberemos de seguir pensando que el petróleo sirve para recaudar más, o el petróleo deberá de servir la energía para crecer más, a fin de que a través del crecimiento y la generación de empleo recaudemos más. Y con esto cumplamos los dos propósitos, porque recaudando más, gastando mejor, tomando verdaderamente el petróleo como una de la verdadera locomotora del crecimiento económico, lograremos también resolver un grave problema que tenemos en este país, que es la desigualdad. La desigualdad que se genera por la falta de empleo. Muchas gracias, Manlio Fabio Beltrones. Secretario José Antonio Meade. Pues gracias, Leo. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un panel efectivamente muy distinguido. Ser secretario de Hacienda tiene retos particulares que lo hacen diferente de otros espacios en el gabinete. Probablemente el primero de ellos, el más notorio, el más complicado, es el de que su programa de trabajo, que se expresa en el paquete económico, tiene primero que comprarlo el presidente de la República, hacerlo suyo y enviarlo al Congreso. Y luego tiene que ser sancionado
por una mayoría en las dos cámaras en el caso de ingresos y por la Cámara de Diputados en el caso de gasto. Y es en esa óptica en donde yo creo que el libro de Carlos es especialmente interesante y su enfoque oportuno. Eso quiere decir que atrás de un paquete económico hay un proceso político, hay un proceso de construcción de consensos. Cada paquete económico de los que hemos tenido en la historia independiente del país ha sido en su oportunidad presentado por un titular del Ejecutivo y validado por las dos cámaras. De 1997 para acá, además, validado por más de un partido, lo que ha hecho que esa construcción de consensos sea cada vez más difícil. La discusión de los impuestos tiene un ángulo económico complicado, tiene un ángulo jurídico complicado, pero tiene un ángulo político interesante de estudiar, que yo creo lo que aporta la lectura de Carlos. Cuando va uno leyendo el libro y va uno identificando los diferentes grupos que encuentran expresión, ya sea en la ley de ingresos o en el presupuesto de ingresos, cuando se discute en la Cámara o en la Corte, que yo creo que es una aportación al debate sugerente, sobre todo por cuanto a la protección individual y el impacto y la potencial distorsión que genera, lo es también. Que yo que le falta al libro, un poco reconociendo que su aportación es y pretende ser pues un espacio que provoque a reflexión de cómo el consenso político se requiere para hacer una reforma. También yo creo que es necesario reconocer que el debate fiscal pocas veces es fundacional. O sea, de hecho, un poco en la historia del país, el impuesto sobre la renta nace en los Estados Unidos en 1906, después del terremoto en San Francisco. En México se introduce en 1913. La siguiente reforma fiscal fundacional se da en 1979 con la introducción del IVA, y del 13 al 79, del 79 para acá, le va uno haciendo ajustes. Aspirar a que tengamos una reforma fiscal fundacional es complicado. Reconociendo la necesidad de generar consensos políticos, tiene uno que reconocer que el avance en construir un mejor andamiaje fiscal será gradual. Y para discutir o para entender cuáles son los límites que puede uno alcanzar en ese proceso de gradualidad, hay que reconocer que en lo fiscal hay muchos matices. Por ejemplo, Carlos habla y dice bien que hay más de 500,000 millones de pesos en gastos fiscales. Eso a veces da la impresión de que con que eso se elimine, pues ya resolvimos el tema de la problemática fiscal. Y yo creo que él hace bien en sugerir que revisemos los gastos fiscales, pero pues, hace falta complementarlo con un elemento pues, más matizado. Yo le sugería a Carlos, ahora está muy de moda que el libro se acompañe en su propia hoja de internet y que en la hoja de internet haya un material que lo complemente. Como su objetivo fundamental era provocar esta discusión de lo fiscal como un equilibrio político, complementarlo de algunos de otros elementos ayudaría a comprender lo que está en juego. Y cierro pues, muy rápidamente. Los gastos fiscales primero no los podemos sumar. No podemos hablar de una gran suma de gasto fiscal porque, por ejemplo, hay gastos fiscales que lo son en el IETU y en el impuesto sobre la renta, y si uno suma, doble cuenta. Hay gastos fiscales que implican solamente que se difiera el pago del impuesto, por ejemplo, la depreciación anticipada. En vez de depreciar o en vez de deducir solamente lo que se deprecia mi inversión, que es lo indispensable para generar el crecimiento del patrimonio, lo puedo traer a valor presente como un estímulo para fomentar inversión. Ese es un gasto fiscal porque se desvía de la norma, pero si lo elimino, pues lo único que hago es distribuir de diferente forma la recaudación en el tiempo y no aumento la recaudación de manera estructural. Y hay gastos fiscales que se reconocen como tales porque implican un tratamiento administrativo distinto, típicamente para facilitarle la vida al contribuyente. Si se eliminara ese gasto fiscal, pudiera ser que parte de eso fuera recaudación, parte de eso solamente sería mayor complicación de acreditar que efectivamente el gasto se llevó a cabo y por tanto debe deducirse. Esto no hace más que reconocer que el debate fiscal es muy complicado, pero la premisa de que lo que está detrás del debate fiscal es un acuerdo político, yo creo que es una aportación metodológica interesante y que pone de relieve porque llevamos mucho tiempo hablando de reformas y lo que estamos haciendo es poco a poco haciendo adecuaciones en la medida en que se pueden construir los consensos, pero son adecuaciones valiosas. La introducción del IETU, sumada a la reforma del 2009, nos va a dar un punto adicional de recaudación tributaria. Eso no se veía en las últimas 6 administraciones.
Se sabe además de quién nos vino la recaudación, y la recaudación nos vino por la vía del YETU de acotar las deducciones que algunos contribuyentes estaban haciendo. Insisto, es un muy buen primer entre, es una buena forma metodológica de entender qué es lo que está atrás de la discusión de un paquete tributario, y yo creo que el que lo lea debiera de sentirse motivado a darle una segunda vuelta para hacer un análisis más puntual, que yo creo que no es el objetivo del libro, que lo que sí debe de hacer es provocar a reflexión y a debate. Gracias, secretario. Senador Ernesto Cordero. Gracias, Leo. Muy buenas noches. Mencionar que leyendo el libro, pues sí, genera la reflexión y al debate, y podremos coincidir o no. Y yo creo que parte central del libro es que Carlos menciona que hay 8 razones de la debilidad fiscal de los ingresos en México. Uno es el bajo crecimiento económico, la otra es la frontera que tenemos con Estados Unidos, un tercer elemento es la concentración del ingreso, un cuarto elemento son los ingresos petroleros, y esto le llama razones estructurales. Y luego tiene otras 4 razones políticas, que es la baja legitimidad de los gobiernos, un segundo elemento que es una lógica corporativista, otro elemento que es la fragilidad administrativa, y tiene un último elemento que menciona el Pacto Federal. De estos 8 elementos y razones, pues coincidimos en menor o mayor grado, pero me voy a referir al último, que es al Pacto Federal, porque creo, como Carlos mismo lo menciona a lo largo de su texto, en los otros 7 de alguna medida ha habido avance en mayor o menor grado. Pero en el tema del Pacto Federal me parece que es donde está la gran ventana de oportunidad para revisar pues nuestro sistema tributario. El sistema tributario pues es la parte de cuánto recaudamos, la parte de los ingresos, cómo lo gastamos, como lo dice Carlos, y también cuál es el equilibrio entre las dos cosas, si se gasta más de lo que se ingresa, si se ingresa más de lo que se gasta, y cómo se financia esa brecha de una u otra manera. Y es en la parte del Pacto Federal donde yo creo que hay, repito, la gran oportunidad para hacer cambiar al sistema tributario mexicano. Mencionaba el senador Beltrones que pues, se piensa que está sobrediagnosticado la parte tributaria en México. Yo creo que todavía hace falta un análisis un poquito más fino. Y generalmente hablamos de una debilidad tributaria en México y nos imaginamos, pero no sabemos dónde está la debilidad tributaria. Si es porque recaudamos poco IVA, poco impuesto sobre la renta, pocos impuestos especiales, la carga fiscal de Pemex es mucha o es poca, si las contribuciones de seguridad social no son suficientes, si los estados recaudan o no recaudan. Entonces yo creo que es medular saber dónde tenemos la debilidad de manera importante para poder corregirlo. Quiero mencionar un par de datos. Si consideramos los ingresos de los gobiernos federales, es decir, los impuestos que recauda la federación, incluidos los impuestos especiales, incluidos los impuestos que se generan sobre ciertos recursos naturales, que pueden ser, pues en el caso de México, la renta petrolera, manifestado a través de derechos, impuestos, royalties, o como se organice cada uno de los países. Algunos países tienen minería, en fin, pero todos los países tienen algún elemento, algún recurso natural sobre el cual gravan y tienen una carga fiscal. Y hacemos el comparativo de todos los países de la OCDE, vemos que el promedio como porcentaje del PIB de los impuestos federales de la OCDE es de 20.2%. México recauda 15.2%. Estamos 5 puntos abajo del promedio. Abajo del promedio ciertamente, pero no tan lejos. Inclusive en este indicador México tiene una mayor fortaleza fiscal que Corea, que Francia, que Canadá, que Alemania, que Estados Unidos, que Suiza, que como porcentaje del PIB recaudan menos de impuestos federales. Si hiciéramos el mismo estudio y el mismo análisis, pero le sumáramos lo que le falta a esta parte de los impuestos federales, que son las contribuciones de seguridad social y los impuestos locales, la película es dramáticamente distinta. Porque entonces el promedio de la OCDE es 33.8% del PIB y en el caso de México es 18.7% del PIB. De 18 a 33 ya hay una distancia enorme y ciertamente somos el último lugar en este comparativo en los países de la OCDE. Entonces, ¿dónde está nuestra debilidad? ¿Dónde estamos recaudando poco? Pues estamos recaudando poco en el tema de las contribuciones de seguridad social y estamos recaudando muy poco en los impuestos locales, en los impuestos que deben de recaudar los estados y los municipios. Si queremos verdaderamente fortalecer los ingresos tributarios del Estado mexicano,
pues hay que hacer que los estados y los municipios cobren los impuestos y ejerzan las facultades tributarias que tienen a cabalidad, y si les hace falta más, pues que las tengan. Y luego también en la parte del gasto, pues también es en los estados y municipios, pues donde está la gran ventana de oportunidad. Y veo aquí varios expertos en el tema de la transparencia y rendición de cuentas que no me dejarán mentir, pero la gran caja negra en el tema del gasto está en cómo gastan los estados y los municipios. El gobierno federal ha hecho un esfuerzo muy importante en transparentar sus cosas, y ahí vamos. No quiero decir, y hablo en plural, porque todavía gobernamos, pero no quiero decir que tengamos resuelto el tema, pero ahí va la cosa. En donde hay una completa opacidad son los estados y municipios, donde nadie sabe dónde van a dar el dinero, dónde van a dar los impuestos, y ni siquiera hay una evaluación seria de cuáles son los resultados de ese gasto que se hace. Entonces ahí también nos da una gran oportunidad. Y luego, a la hora de decir pues cómo está la relación entre ingreso y gasto, si bien en las finanzas públicas federales se mantiene un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta, con un déficit y con una deuda muy moderada y muy modesta de acuerdo a los estándares internacionales, ¿qué pasa en los estados y municipios? Bueno, pues ahí sin ningún pudor se exceden en el gasto con respecto al ingreso, y están saliendo ahorita deudas monumentales como la de algunos estados. No quiero mencionar nombres para que nadie se sienta aludido, pero todos nos estamos imaginando el nombre de los 34,000 millones de pesos, y donde ciertamente pues no hay ningún control y se exceden en lo que gastan con respecto a lo que ingresan. Entonces creo que la gran ventana, la gran oportunidad está en revisar el pacto federal y hacer que los estados y municipios cobren impuestos, en hacerlos que rindan cuentas de cómo lo gastan, y también que mantengan equilibrio en sus finanzas públicas. Muy bien, muchas gracias, senador Ernesto Cordero. Pues a ver, senador David Penchina. Muchas gracias. Celebrar el libro de Carlos, que creo que cumple con una premisa fundamental en temas bien áridos y bien difíciles de comunicar, que es devolver la claridad conceptual al tema de las finanzas públicas. Yo sí celebro que haya estos instrumentos de lectura, porque también lo que falta en la cultura fiscal es abonar más a poder difundir ideas que trasciendan a la opinión pública, y el lenguaje se agradece, Carlos. Muchas felicidades. Creo que hay varias cosas muy tentadoras en el libro de Carlos Elizondo. Una afirmación muy inicial donde él dice: en la última década el Estado mexicano ha gastado mucho más, incluso a niveles de lo que hubiera sido una profunda reforma fiscal. La noticia sigue siendo que ese gasto ha crecido gracias a la renta petrolera. Entonces fija dos paradigmas que para mí creo que son fundamentales en lo que debemos de luchar en los próximos años, que debemos de construir todos con valor y con verdad. Creo que los retos de la siguiente administración, y este libro abona esa discusión, está basada en tres ejes fundamentales. Primero, tenemos que recuperar las áreas de la legalidad en donde el crimen ha reñido con el Estado. Y para eso necesitamos un Estado eficiente en su recaudación a través de un gobierno que pueda sí diseñar un sistema fiscal distinto. Yo sí difiero que los cambios tendrán que ser demasiado graduales. Creo que el Estado mexicano ha llevado a un nivel de agotamiento del nivel de ingreso versus las necesidades que exige una sociedad organizada que tiene todo para crecer más. Segundo, creo que hay que darle viabilidad financiera a un Estado tributariamente muy perezoso, cuyo origen puede tener muchas causas. Entre ellas, pues es bien fácil señalar a los culpables, pero tenemos que recordar que hubo un pacto fiscal que le retiró atribuciones o le cedió atribuciones a la Federación, y creo que eso sí hay que cambiarlo. Yo no creo que haya instancias de gobierno que puedan llamarse gobierno si no cobran impuestos, y me refiero particularmente a estados y municipios. Y habría que ver la carga tributaria de estados y municipios y ver sus obligaciones ante la ciudadanía, empezando por lo básico, que pocas veces se habla de ello, que es el famoso impuesto predial. ¿Cuánto estamos recaudando de predial? Cuando es progresivamente justo, cuando tiene una viabilidad territorial muy óptima, y donde además incluso puedes señalar franjas claras del territorio nacional donde ese impuesto no es viable, y que tendríamos como Estado la responsabilidad en solidaridad de qué hacer con esos territorios donde no pudiera haber recaudación de predial. Y tercero, creo que es inevitable, y tal vez hoy por responsabilidades obvias, que lo que tenemos que hacer es una reforma energética que deje de distorsionar el mercado de la recaudación, porque finalmente estamos basándonos en un recurso no solo no renovable, sino incierto en su valor en el tiempo debido a su
valor en el mercado. Y creo que los retos en los que hay mucha claridad en el libro de Carlos Elizondo son dos. ¿Cuáles son los espejos de las reformas hacendaria y energética? Porque creo que también en lo que nos hemos equivocado, aunque hoy se diga que todo se ha hecho bien, es que no hemos sabido poner el espejo de cada reforma que tiene un costo político. Y la reforma hacendaria tiene que trascender a tratar de explicar y fijar un posicionamiento público de qué necesitamos en infraestructura, en educación, en el reto de las pensiones, que es evidente que no da para más. Y la reforma energética creo que tiene dos apuestas. El poder prender por entero un sector que económicamente es nuestra turbina más grande, o puede ser nuestra turbina más grande, e invertir en un activo futuro renovable como puede ser la educación, la ciencia y la tecnología, que no lo estamos haciendo. Yo creo que hoy, aunque diga Ernesto que siguen siendo gobierno, pues ya son 8 días, no se espanten, creo que tenemos que seguir teniendo un paradigma correcto y tener el valor de enfrentar las reformas y llamarlas por su nombre, ya no darles vuelta. Coincido con el secretario de Hacienda que gradualmente se han hecho esfuerzos donde la recaudación no habría que hacerla menos, como creo que en eso sí adolece el libro. Creo que el libro no le pone el peso específico a algunos esfuerzos de miscelánea fiscal que han aumentado la recaudación. Y creo que no es menor, porque lo hicimos caminando en 2 vías, en democracia y en un cambio estructural que, si bien no ha llegado, tuvo avances graduales que no habría que hacer menos para retomarlos en una administración que empieza y que tendrá que buscar los acuerdos en 2 materias bien difíciles de entrar, y que libros como el de Carlos Elizondo invitan a que le entremos con honestidad y yo diría que con cierta valentía, y no rehuyamos a un tema que para mí es inaplazable. Bueno, pues han salido creo que temas muy interesantes en este panel. Está el tema de gradualidad versus reforma de gran calado, fundacional, como lo dijo el secretario de Hacienda. Está desde luego el tema de los estados contra la federación, ¿no? ¿Qué tantas responsabilidades tienen unos y otros? Está el tema de los ingresos petroleros versus los ingresos tributarios. Yo creo que aquí hay mucho material de qué hablar para seguir en este programa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí en este programa especial que estamos transmitiendo desde el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México. Estamos presentando el libro Con dinero y sin dinero de Carlos Elizondo Mayer Serra. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos transmitiendo un programa especial desde el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México. Carlos Elizondo Mayer Serra está presentando su nuevo libro Con dinero y sin dinero. Han salido temas muy importantes en este panel de lujo que se ha organizado exprofeso. Y bueno, Carlos, tú tenías el tema de si se ha recaudado más o menos, ¿no? Que es uno de los temas que ha salido acá, el tema de la gradualidad, en fin, ¿no? Muy rápido, primero no te agradecía al principio, gracias por el programa. No te preocupes. Gracias, por supuesto, a todos ustedes que son realmente un panel de lujo. Ya lo vimos en sus comentarios, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas que dijeron. Voy a empezar por lo que dijeron tanto David como un poco el secretario. Si uno ve los ingresos tributarios, que está en la página 53 del libro, prácticamente no han aumentado. Vamos a poner 2 años, los escojo porque son reveladores. 2002, recaudábamos 10.7 puntos del PIB, 2011 recaudamos 10 puntos del PIB. ¿Por qué? Si hubo un gran esfuerzo. Si uno ve el ISR, recaudaba entonces 4.7 puntos del PIB y ahora 5, y el IVA pasó de 3.4 a 3.7. O sea, y esos son esfuerzos que son números chicos, pero todos sabemos todo lo que está detrás para poderle extraer a la gente un punto más del PIB. El problema es que por el cambio de los precios del petróleo y por la fórmula que tenemos, antes cobrábamos 1.6 puntos del PIB en gasolina, que aunque a Hacienda le gusta ponerlo como ingreso petrolero, no es un ingreso petrolero, es un impuesto que le quitamos si se lo pagan los consumidores. Y hoy en el 11, sin tomar en cuenta que además está subsidiado, porque sería mezclar gasto con impuestos, pues la recaudación es 0. Entonces, por eso digo, la recaudación ha quedado plana. Cambió la composición, como se ve claramente en el cuadro siguiente. Antes el sistema IVA-YETU recaudaba 43 puntos del total, ahora recauda 53. Entonces, ahí está ese esfuerzo. Lo que pasa es que dejamos de cobrar por el otro lado,
porque el precio del petróleo subió, porque es complicado políticamente, pues eso ni siquiera pasa por el Congreso, es una decisión realmente administrativa. Entonces sería el primer punto. El segundo, estoy por supuesto de acuerdo contigo, Ernesto, y está dicho, vamos, hemos gastado mucho, incluso hay unos datos de cómo si comparamos federaciones, aún federaciones que tienen impuestos sobre la renta e IVA, los estados tienen el propio, y lo digo en el libro, cada vez que se trató de ponerle esto a los estados, los gobernadores dijeron no, y la Cámara de Diputados, no solo desde las administraciones panistas, desde la administración de Gurría, ¿no? Desde entonces, cuando era secretario de Hacienda, digamos, de la presidencia de Cedillo, se trató y los gobernadores pues se resistieron a través de la Cámara de Diputados y no han querido aceptar esas facultades tributarias porque sí es mucho más cómodo que recaude Hacienda y que gasten los gobernadores, cuyo gasto ha crecido muchísimo. Y rápidamente, respecto a los dos primeros comentarios, Pepe, secretario, yo no sugiero que tenga que haber una refundación. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que debe ser poco a poco. Y creo que sí habrá que ampliar en esos temas, en particular el tema de los gastos, sí creo que hay que ser mucho más preciso, porque no se resuelve nada más quitándolo. Y voy rápido con el diputado Beltrones. Sí, yo creo, Manlio, que sin duda tenemos que pensar en cuál es el acuerdo político que es posible rescatar de este equilibrio, pero el punto central es, hoy dependemos de la renta petrolera porque no hemos podido cobrar más. Y creo que no podremos cobrar más porque la sociedad se resiste. Ahí hay un argumento de que los ciudadanos pagan al final de impuestos porque se sienten que tienen el compromiso de hacerlo, por eso los regímenes autoritarios no recaudan más que los sistemas políticos democráticos, son los que tienen la legitimidad democrática los que recaudan, y mi punto es que para ello tenemos que hacer una cirugía mayor del gasto, aún más de la que creo que usted sugiere. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Ya, rápido? No, sí, es que vamos a hacer una pausa y regresamos porque sé que todos los panelistas tienen algo que decir, y en lugar de cortar a los panelistas, mejor hacemos un corte ahorita y regresamos para ver qué nos dicen de los comentarios que has hecho tú, Carlos. Regresamos, quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Bueno, regresamos a este programa especial que estamos transmitiendo desde el Club de los Industriales aquí en la Ciudad de México. Estamos presentando el libro Con dinero y sin dinero de Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos ha dejado en el segmento pasado una serie pues de desafíos a nuestros panelistas. Vamos a comenzar con el secretario de Hacienda, con José Antonio Meade. Secretario. Yo soy el único que no soy legislador, pero como dicen ellos, para hechos, hacer ahí algunas aclaraciones. Porque me parece que el cuadro que presenta Carlos en hoja 53 de su libro es muy sugerente, pero me parece que refuerza sobre todo el argumento del senador Cordero. 1990, 8.9% de tributarios, 2011, 10. Cambia la composición, pero es interesante ver el detalle, sobre todo para ver un poco el diagnóstico. Impuesto sobre la renta pasamos en 20 años de 3.7 a 5, 1.3 más. El IVA, con prácticamente pocas reformas, pasa del 3 al 3.7, y en un contexto en donde el país le apuesta a ver hacia afuera para estimular el crecimiento, perdemos medio punto en el impuesto a las importaciones. Y si uno revisa, que es la parte que creo que es interesante del diagnóstico, porque ata bien con lo que dijo Ernesto, el impuesto a las gasolinas se define en México como la diferencia entre el impuesto doméstico y el precio internacional. El precio internacional es variable y eso hace que nuestro impuesto a la gasolina, a diferencia de otros países, sea variable también. Pero no hay nada que en lo estructural implique que sea negativo. De hecho, si uno revisa el cuadro de Carlos, en los 20 años que reportan, en 5 no hay recaudación sino subsidio, pero en los otros 15 hay recaudación. Y durante esos 15 una política de desliz gradual permitió que se preservara esa base tributaria. Si en la cuenta que hacía Ernesto uno asume que regresas a lo que estructuralmente debiera ser la recaudación que deriváramos de gasolinas, ese 20.2 que comparaba contra el 15.7, le sumas el 1,5% de gasolinas y hace que la brecha entre los impuestos federales pues explique claramente por las decisiones que hemos tomado en materia de IVA, y nos ubicaría exactamente
en el promedio que tiene la OECD. Pero eso implicaría subir el precio de las gasolinas, indudablemente. Eso implicaría, pero que de nuevo, si uno revisa en los últimos 20 años, Sí. esa es la situación de equilibrio natural. ¿Qué nos pasó en esta administración? Una crisis que implicó en el 2009 una caída que en su peor momento se tradujo en que la economía cayera trimestre a trimestre 10%, con una escalada brutal en los precios del petróleo, que implicó que en el extremo de ese año llegara a $140. No había ritmo de desliz que le diera alcance. Entonces, cuando uno evalúa la política de imposición de las gasolinas, pues uno puede hacerlo un poco con estos 5 años en mente y llegar a la conclusión en consecuencia de que un impuesto variable sobre gasolinas es mala idea. Y tendría uno razón si circunscribe uno su análisis a los últimos 2 o 3 años, en donde como porcentaje del PIB el subsidio nos ha costado caro. Pero si hace uno un análisis del impuesto variable de gasolinas en un horizonte de 20 años, el promedio de recaudación de esa forma de definir los precios ha implicado ingresos entre 1 y 1,5% del PIB de gasolinas, que uno podría argumentar que es lo que estructuralmente debíamos de observar, reconociendo atipicidad en la conducta de los precios de energía de los últimos 2 o 3 años. Pero lo que yo creo que es relevante es, asumiendo efectivamente que uno regresa a explotar la base tributaria de las gasolinas con el potencial que tiene, eso reduce todavía más la brecha en los impuestos federales. Y por cierto, yo creo igual que Carlos, cada vez que deslizamos el precio de las gasolinas, pues nos va re mal. Yo como secretario de Hacienda soy de la tesis igual que él, que debíamos de computarlo como tributarios. Eso nos cuesta un chorro de trabajo cada vez que movemos el precio de las gasolinas, pero insisto, en términos de diagnóstico, termina de cerrar la brecha en los federales y eso hace pensar que la brecha está en otro lado. Y cierro con eso, también ahí hay una reflexión de índole política. ¿Por qué los estados no cobran el predial? Decía el senador Penchine, yo le pongo un número, ¿cuánto recaudamos de predial? 0.2 del PIB. Nada. ¿Cuánto recauda? Son más o menos 32 mil millones de pesos. La mitad se recauda en el DF, Cancún y Los Cabos. Eso quiere decir que distinto a esas 3 jurisdicciones, recaudamos 16 mil millones de pesos para todo el financiamiento de los bienes que tendría que estar proveyendo el municipio. En la OECD se recauda el 2.2, en Latinoamérica se recauda el 1.7, como brecha tributaria es la que más llama la atención cuando nos comparamos fuera. ¿Qué está atrás de eso, a mi juicio? Un problema de escala y un problema de tiempo. Por eso el enfoque de Carlos me parece correcto. Atrás de la baja recaudación del predial hay también razones de un equilibrio político. Claro. Un equilibrio político que implica que el presidente municipal no tiene tiempo en su gestión de ver el resultado de una mejor recaudación y una demarcación territorial de tal suerte pequeña en escala que no les da para administrar un buen catastro. Cierro pues con eso. Muy bien. Diputado Manlio Fabio Beltrón. Creo que aquí en la mesa hay lo varios que hemos temas, tenido es mucha información, difícilmente que no sea necesario de considerar para seguir trabajando sobre el diagnóstico del país y sobre todo de los ingresos en el país. Muchas de las verdades que aquí se han puesto sobre la mesa valdría la pena contemplarlas en un solo paquete para tener una política hacendaria integral que nos permitiera resolver en buena parte muchos de los problemas que aquí hemos estado poniendo sobre la mesa, porque si no las verdades que se dicen pues tendrían que ser complementadas con otras. Al final de la jornada coincido con el secretario de Hacienda, no en la parte que dice que es el único que no es legislador, porque la verdad es que es el secretario de Hacienda que más legisla, y esto es importante que se ponga también sobre la mesa, todos lo han visto, además las decisiones de enorme trascendencia que se tienen con el país, pero yo coincido con él en que se pueden mejorar mucho los ingresos, sobre todo si empezamos a evitar estos subsidios que no tienen nada de democráticos, como es el del subsidio a las gasolinas. Yo quisiera nada más saber si cuando se reduzca de manera definitiva el mismo subsidio, vendría a mejorar entonces las finanzas públicas o la condición de casi quiebra técnica de Petróleos Mexicanos. Porque veríamos que Petróleos Mexicanos es quizá quien más ingresos le está dando al gasto público,
pero no estamos pensando tampoco en una decisión integral sobre Petróleos Mexicanos. Cada vez que se plantea una autonomía de gestión para Petróleos Mexicanos, el hacerlo verdaderamente una empresa pública, que no lo es de empresa pública, porque no lo hemos diseñado de esa manera, pudiéramos entonces entender que la solución es más integral. Yo diría que el problema no está, aunque sí aparece en la poca recaudación quizá que tengan los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Si consideramos que desde 1989 se le quitó la principal recaudación, sobre todo la recaudación al consumo, que por cierto hoy en instituciones de enorme prestigio, al sacar pues los razonamientos, podríamos ver que los estados quizá podrían aparecer como mejores cobradores del impuesto al consumo en su momento que lo que es ahora, pero que se buscó meterlos en un solo paquete. Podríamos también sacar como conclusión de que no es esa la deuda que debe de preocupar, como tampoco nos debería de preocupar que en 6 años la deuda externa, por ejemplo, del país haya pasado de 42,000 millones de dólares a 122,000 millones de dólares, ¿no? O debería de preocuparnos que la deuda interna se haya ido de cerca de 2 billones de pesos a cerca de 4 billones de pesos. La misma que no logra impactar mayormente las conciencias más que lo que sea destinado a la deuda que puedan acumular los municipios o los estados por no tener suficientes ingresos y que deben de completar los famosos paripasos para poder obtener la inversión que se programa a nivel federal. El tema es, y creo que también lo encontramos en el libro, es cómo buscar una solución integral a este tema. Mayores ingresos, mejorar el gasto y hacer un rediseño de las políticas públicas que nos permitan entonces sí tener mayor viabilidad para combatir los graves problemas de este país, que son la pobreza y la desigualdad. Gracias, diputado. Senador Ernesto Cordero. Gracias, Leo. Permítanme insistir en la parte de los estados y los municipios, sobre todo en la parte de sus ingresos, porque pareciera que no cobran más impuestos, pues porque no tienen facultades o bases tributarias para hacerlo. Pareciera que les quitamos los dientes para poder recaudar, lo cual pues no es cierto. Como ya lo mencionó el secretario Meade, en cualquier comparativo de recaudación de predial, pues es vergonzoso lo que recauda México de predial, y ya no nos comparemos con la OCDE, comparemos con Centroamérica, comparemos con Latinoamérica. En Guatemala, en El Salvador, se recauda más predial de lo que se recauda en México como porcentaje del PIB, nada más para darnos una idea, y ahí nadie le impide a los estados y a los municipios recaudar un impuesto a la propiedad, que es el impuesto predial. El predial es municipal. Es municipal, a un gobierno subnacional. Está el tema de que mencionan de que, bueno, no pueden cobrar IVA, pero sí pueden cobrar un impuesto a las ventas finales. Y cada paquete económico se intenta dejarle la alternativa a que los estados cobren un impuesto a las ventas finales. La última vez que se hizo, me parece que fue para el paquete económico del 2011 o del 2010, no recuerdo bien, y era optativo, ni siquiera era obligatorio. Se dejaba ahí en un artículo la posibilidad de que, si así lo consideraran prudente y razonable, los estados pudieran cobrar un impuesto a las ventas finales en la cantidad que consideraran pertinente, hasta un máximo de 2%, según recuerdo la redacción. Bueno, pues ni siquiera porque era optativo lo dejaron, lo consideraron un ultraje y lo quitaron del paquete económico siquiera la posibilidad de recaudar ese impuesto a las ventas finales. Entonces no es que le quitemos las facultades a los estados, simple y sencillamente se les hace más cómodo estirar la mano y que les lleguen los recursos de la federación. Bien, yo creo que poca gente sabe esto, pero por cada litro de gasolina que pagamos, 36 centavos se van derechito a las tesorerías estatales. A ese grado llegamos de las transferencias a los estados y municipios, es lo más sencillo del mundo. El tema de la tenencia. La tenencia era un impuesto federal que recaudaba el gobierno federal y transmitía directamente, libre de polvo y paja, a las tesorerías de los estados. Lo que se hizo en esta administración fue regularizar eso, decir, si es un impuesto, ¿no?, que llega directamente a las tesorerías estatales, pues quien lo quiera cobrar, que lo cobre, y no el gobierno federal, que esté de intermediario en todo esto. Se quita la tenencia como impuesto federal y bueno, pues de inmediato una gran cantidad de estados empiezan a quitar
también la tenencia. De manera que las bases de tributación también, el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es lo más cercano a poder gravar la informalidad que tanto nos agravia, que en realidad es ilegalidad, como lo menciona Carlos en buena parte de su libro. Bueno, lo más cercano para poder gravar la ilegalidad es el régimen de pequeños contribuyentes, facultad que la Federación le cedió a los estados y a los municipios para poderlos gravar. Díganme qué estado y qué municipio verdaderamente ejerce la facultad de gravar a los pequeños contribuyentes. Pues la verdad, casi nadie. Entonces no es que se les hayan quitado las facultades, simple y sencillamente el arreglo político y los incentivos están para no asumir un costo político, sino para estirar la mano. Gracias, senador. El otro senador David Penchina. Opiniones más, opiniones menos. Al final del día creo que subyace una idea que es inevitable, que necesitamos una reforma hacendaria integral y una reforma energética. Yo creo que el debate le podemos poner las flores o tratar de llevar agua al molino partidario de alguno. Creo que debe ser un debate mucho más serio que eso. Y creo que debe de partir también de una premisa que poco se habla y que Carlos Elizondo también se atreve a mencionar y que yo celebro. Por décadas, México se ha empeñado en combatir la desigualdad y la pobreza, que finalmente es su expresión más dramática, a través de los ingresos. Y por décadas no nos acabamos de convencer que eso no funciona. México hoy tiene la misma distribución del ingreso en porcentuales que en 1910. Y entonces tenemos que partir de una idea en donde no cobrar impuestos creyendo que vamos a ayudar al más pobre, beneficia al más pobre. Y en esa medida, yo creo que las cosas en un Estado democrático pleno que se va a inaugurar el 1 de diciembre, toda vez que la alternancia ya fue y vino, pues debe de plantear un debate correcto. Y el debate correcto es, sí, fiscal, entendiendo que lo fiscal no corrige la pobreza, sino que lo que corrige la pobreza es vía gasto, o ayuda a corregir las distorsiones de la distribución del ingreso, y que tenemos que ser mucho más eficientes en gasto. Yo coincido con Ernesto Cordero que la calidad del gasto municipal y estatal es muy deficiente. La federal no es un orgullo nacional, y podemos llevarnos programas de ese tema. Tenemos que entrarle al tema de financiamiento público, donde también hay una política financiera que no ayuda a la desigualdad, en donde hay un espacio territorial que no tiene oportunidades de financiamiento en este país porque no lo cubre, porque no es de su interés el sector financiero nacional, hoy en buena medida con capital extranjero. Y necesitamos una reforma energética que nos empiece a dejar de ser holgazanes fiscales y que empecemos a dimensionar el tamaño del motor semi en marcha que tenemos en el sector energético, y que a través de una reforma energética que, sin renunciar a la propiedad del Estado y a la rectoría económica que el Estado tiene sobre sus recursos energéticos, pueda atreverse a combinar capital público y privado y que potencialice la posibilidad de la generación de empleo, que es lo más urgente en nuestra economía. Me parece que estar en el mar de las descalificaciones, hablar de medios diagnósticos, de verdades a medias, finalmente nos lleva a algo inevitable. Llevamos más de 15 años aplazando dos tareas que al Estado mexicano lo fortalecerían, lo ayudarían a ser más democrático en un proceso de rendición de cuentas en donde la autoridad, llámese federal, estatal o municipal, necesita asumir su responsabilidad plena de gastar, sí, pero también de cobrar impuestos en la dimensión que le corresponde. Gracias, senador. Me queda un minuto, Carlos. ¿Por qué no concluyes tú de este panel tan interesante con tantas ideas que salieron ahí Pues en un minuto puedo agradecerle a los senadores, diputados y legislador máximo su presencia acá y decirles que, bueno, creo que el libro tiene muchos de los detalles que aquí se han discutido, ya serán ustedes como público, si lo ven, lo leen, los que podrán o no juzgarlo. Creo que el tema final va a ser, pues el nuevo gobierno va a querer cumplir sus promesas, y las promesas cuestan y se las van a ir a pedir a su bolsa. Entonces la pregunta es cómo se puede construir un pacto donde sí se recaude más que es necesario por las razones de desigualdad,
de falta de bienes públicos, etcétera, que tiene el país, pero que ciertamente con la estructura de gasto que creo que se describe en el libro, con todas las inequidades en el mismo, los excesos de pensiones, la caja negra de estados y entidades que también están descritos en el libro, las enormes, digamos, excesos de gasto en algunos sectores, claramente va a ser muy difícil construir ese nuevo pacto, y creo que la discusión va a tener que ir por cómo al mismo tiempo fortalecemos las capacidades de gasto, mostrándole a la ciudadanía esto, y luego quizá ampliar esos recursos, teniendo en cuenta que aunque si ponemos los números como los puso el senador Cordero, parecemos estar en el promedio de la OECD, lo cierto es que ninguno de los países de la OECD tienen un tercio de sus ingresos, de ese 15%, del petróleo, digamos, de la renta petrolera, porque ninguno tiene un peso tan grande, los recursos minerales, las rentas que están abajo en el subsuelo, y el resultado neto es que aunque a veces nos parece difícil de entenderlo porque pagamos muchos impuestos, como país pagamos muy poco. Gracias, Carlos. Gracias por la oportunidad de transmitir este programa a través de Foro TV. Muchas gracias al senador Penchina, al senador Cordero, al secretario Meade y al diputado Manlio Fabio Beltrones, a la gente que nos acompañó el día de hoy. Gracias.